vamos a hablar de un hombre que en realidad, en vez de definirlo tú y yo, Capi, yo creo que es mejor que se defina él. Bueno, hay gente que hace una introspección y se conoce bien, así que hagamos eso. Sí, primero que se defina él y empezamos la charla. Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible. Así se definió a sí mismo el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Ahora vamos a saber cómo lo define su hijo, Camilo José Cela Conde, que con motivo del centenario de su nacimiento acaba de presentar una nueva revisión de su biografía que se titula Piel adentro y que contiene las cartas que se intercambió con su primera mujer, Rosario Conde. Camilo José Cela Conde, buenos días. Muy buenos días. ¿Estás de acuerdo con esta definición que tu padre decía de sí mismo? Da un poco lo mismo, porque al fin y al cabo, ¿qué más da lo que uno diga de sí mismo? Lo importante para cada persona que contempla un personaje como fue Camilo José Cela, lo que cuenta es lo que uno piensa de él. Y así que si tuviéramos que definir a mi padre en función de lo que piensa cada uno de sus lectores o cada una de las personas que lo conocieran, incluso sin llegar a leerle nunca, no nos bastaría lo que queda de programa para... Ni de día. No, para juntar la retahíla de elogios y de insultos, porque de todo hubo y menos mal. ¿Y lo consiguió? ¿Consiguió hacer la puñeta a la menos cantidad de gente posible? Pero ¿tú crees realmente que ese era su propósito? ¿O todo lo contrario? Has hablado de Camilo José Cela, personaje, ¿no? No sé hasta qué punto esa imagen pública que él trasladaba era un personaje construido y alimentado por él durante mucho tiempo o era un fiel reflejo de cómo era en realidad. A mí me da la impresión de que los escritores viven de crear personajes y sería del todo insólito que no crearan en muy primer lugar el de ellos mismos. Propio. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que mi padre construyó su personaje, pero lo hizo también que al final construyó varios. Había el Camilo José Cela público en el sentido más amplio de la palabra, del que salía en la televisión, en las revistas de la prensa rosa, esa especie de ser bastante adusto, el comedor de niños crudos en el desayuno, que se vanagloriaba de hacer barbaridades de todo tipo y que al final, pues yo creo que era un personaje tirando a repelente, ¿verdad? Pero claro, no fue el único. El Camilo José Cela de la intimidad, el de sus amigos, el de las personas que lo conocieron mejor, era otro completamente distinto. Lo que en verdad sorprende es el que tantos años más tarde yo me haya dado cuenta de que también se trataba de un personaje ideado, que había un tercer Camilo José Cela por debajo y que explica muchas cosas al descubrirlo que de otra manera serían verdaderamente imposibles de entender. Y por poner un ejemplo, ¿cómo puede un censor del Ministerio Franquista de Información escribir La familia de Pascual Duarte? Ese es el Cela de piel adentro al que en la dedicatoria vemos para Charo, la única persona que conoció al Cela de piel adentro, que es tu madre. Sí, yo creo que es así. Es muy difícil que nadie más pudiera superar esa barrera del personaje que creaba mi padre y mía, que los creaba bien, o sea que el escudo con el que iba por el mundo rechazando todo posible intento de agresión, de pasar la barrera de su enorme timidez, que quizá fue el elemento esencial de la vida de mi padre. La única persona que creo yo que sabía de qué se trataba era mi madre. Y como era tan discreta, no se lo contó a nadie. Que de alguna forma ya llegó a Cela antes de que el personaje cobrara fuerza, ¿no? Y le permitió ese conocimiento. Es que yo creo que la labor de mi madre es tan temprana en el desarrollo de la vida literaria de mi padre que se podría decir que el resultado era un resultado a pachas, era un resultado a medias. Ellos son novios cuando mi padre está escribiendo el Pascual Duarte. Sé que continuamente, cada vez que ha terminado una página o un capítulo o lo que sea, pues le pregunta, le consulta, le lleva lo que él está escribiendo.
y al final el resultado pues es, ya digo, una especie de no pacto, porque quien escribe es Camilo José Cela. Ahora, fíjate que has hablado de ese personaje, de esa relación con tu madre, pero has dicho que había como 3 Camilo José Cela, y ese tercero, ese más real, no sé si tú como hijo lo llegaste a descubrir también, o es un descubrimiento posterior. Se ve que la idea que tenía mi padre, sus dudas acerca de mi capacidad mental eran reales, porque vivir con él tantos años y no darme cuenta, pues ¿qué quieres que te diga? Hay como para hacérselo mirar. Bueno, para hacérselo mirar los dos, entiendo, ¿no? Pero la verdad es que saltaban todas las alarmas, porque es que ¿cómo se puede realmente? Todos los personajes importantes de mi padre, incluso me atrevería a decir, todos los personajes de mi padre son perdedores. Uh-huh. Es decir, la literatura de mi padre es una literatura de homenaje al perdedor. Uh-huh. Entonces, ¿en qué medida eso lo puede construir el dueño de todos los premios, el gran personaje, el marqués, el premio Nobel, el académico, el que es capaz de ir por el mundo poniéndose por montera todo lo que le rodea? Eso no cuadra. Cuando encima le veías trabajar, y yo cuando era niño pues me encantaba levantarme de noche, bueno, si me despertaba de noche, levantarme y mirar, que era lo que estaba haciendo mi padre, y te dabas cuenta de que escribir para él era su principal razón de ser en el mundo, pero a la vez algo en verdad difícil y complicado. Uh-huh. A través de un día de trabajo de 12, 14 horas, al final solamente había una cuartilla. Pero qué cuartilla. Ya. Joder. Escuchamos a Cela hablando de su hijo. ¿Y cuántos hijos tiene? Uno. Sí. ¿Con el que se lleva bien? Sí, muy bien. Es que es curioso porque no se imagina a Camilo José Cela cogiendo a un niño y dándole el biberón o... Bueno, el biberón, lo raro sería que le diese de mamar. El biberón sí, claro, ¿por qué no? Se lo ha dado. El biberón sí, de mamar no. Es que me superan. Acabamos de hablar de... Te levantabas por las noches, o cuando te despertabas por las noches podías ver a tu padre trabajando. ¿Qué otro tipo de recuerdos guardas de él? Tengo muchísimos, sí, y algunos maravillosos, como el de la vez en la que en Cebreros, yo tendría 6, 7 años, me llevó a la fiesta del pueblo y me subió una de aquella especie de góndolas o barcas que eran en realidad un columpio, ¿no? Y consiguió subirla hasta ponerla casi horizontal, y para mí aquello fue mucho más maravilloso que cualquiera de los enormes obras que hizo, porque ahí no era Cela el escritor, era Cela mi padre, era la persona, y una persona entrañable, una persona... Yo le agradezco mucho esas palabras que me habéis puesto de que nos llevamos muy bien, nos llevamos todo lo bien que se pueden llevar un padre y un hijo, que cualquiera que tenga hijos, y todos hemos tenido un padre, pues sabe lo complicado que es ese tipo de relación. Pero lo cierto es que detrás de todos los encuentros y desencuentros que tiene un padre y un hijo, yo creo que mi relación con mi padre fue magnífica, fue maravillosa, y sobre todo en los años en los que se forja el carácter, que es cuando uno va al colegio, cuando uno al final uno corta las amarras, se va a la universidad y desaparece esa relación directa. Por fortuna con mi padre la relación directa existía siempre, porque era imposible, y más en aquellos años, abrir un diario, oír una radio, sino que apareciese su figura. Es verdad. No sé si en esta biografía descubrimos un lado más, no sé, más humano, un poco más entrañable del personaje. Sí, así es. Claro, yo entiendo que cuando uno quiere realmente pasar a la historia como el gran genio de la literatura, y hay autores que eso lo han pretendido desde el primer momento, qué sé yo, pues el propio Lawrence, pues desde que escribía sus primeros cuentos y sus primeros poemas ya sabía que iba a ser premio Nobel, y creo, mi padre sospechaba algo parecido, ¿no? Pues esa persona intenta dejar todo lo que pueda ser débil, todo lo que pueda ser que les pueda pasar la factura de la normalidad, lo intenta dejar de lado. Pero luego, al recuperarlo, a mí me parece que eso no es un defecto, sino una virtud. El ser normal es la única manera que hay de acercarse al Pascual Duarte, a ese Pascual Duarte que dice en una frase tremenda, dolorosa y yo creo que sintética,
Yo, padre, confesándose, no soy malo, aunque razones no me hubieran faltado para serlo. Esa casi sería la patente de corso que podríamos todas las personas normales poner por delante. Qué bien que eso lo haya escrito una persona normal y no un robot. Hemos hablado del Cela padre y el Cela abuelo. Tiene una nieta que es tu hija, que es Camila. Claro. ¿Cómo era el Cela abuelo? ¿Permitía a la nieta lo que no le permitía al hijo? Se produce eso que tantas veces decimos de jolín, el abuelo al niño al final le malcría y a mí me exigía el triple. Por desgracia no tuvieron una relación, no es que no había al caso, no tuvieron una relación demasiado directa y demasiado continua, pero sí que hay una fotografía que pone de manifiesto que no le daba de mamar, pero le hubiera podido como mínimo acunar una fotografía hermosa de la niña recién nacida en los brazos de su abuelo y su abuelo mirándole con arrobo. Bueno, si tenemos en cuenta que la pasión de mi padre por la familia era uno de los leitmotivs de toda su vida y que él siempre quiso construir un clan en el que fuera el gran patriarca con, 15 hijos y 150 nietos, pues eso de tener solo un hijo y solo una nieta, pues debía ser un pequeño drama. Pero la mirada que pone Camilo José Cela cuando contempla a su nieta lo dice todo. Yo creo que en la versión anterior no se hablaba de unos años de su vida que supongo que son difíciles para ti, que son los que vienen marcados por su última relación sentimental, ¿no? Claro. ¿Cómo se refleja en esta obra? De la misma forma, en la medida en la que yo me limito a dar un testimonio de lo que conocí de primera mano, entonces aquello que no conocí de primera mano, pues no tiene demasiado sentido que hable de ello. Pero esos años a los que yo llamo años oscuros no pueden ser más luminosos. Era el momento en el que mi padre estaba de manera omnipresente en los medios de comunicación, pero era ese otro Cela al que me he referido, esa construcción artificial que quienes realmente lo tuvieron muy cerca saben que no correspondía en absoluto a la persona real. Así que esa especie de hojarasca a mí me da la impresión de que cada vez importa menos, por fortuna. El centenario que se celebra en este año, tenemos la absoluta necesidad de que sea el centenario del escritor. Punto final. Ahí estamos, y punto y principio, porque Radio Nacional se está volcando desde este mes de mayo con ese centenario de Camilo José Cela, emitiendo a diario piezas como esta. Yo iba a casa de Baroja casi todas las tardes a hacerme un rato de compañía. Era un viejo entrañable y divertido. Y le dije que quería un prólogo para mi novela, La Fábrica Pascual Duarte. Bueno, ¿usted para qué quiere un prólogo mío? Hombre, mire usted, don Pío, pues cabe suponer para qué, ¿no? Camilo José Cela. Se la dejé allí y al cabo de unos días la leyó y me dijo: nada, si quiere usted ir a la cárcel, vaya usted solo. Yo ya no tengo edad de ir a la cárcel. Naturalmente yo no fui a la cárcel. Pero Baroja pensaba que sí. Pero le debí de dar tanta pena cuando me rechazó la idea de hacerme un prólogo que me invitó a una copa de Oporto y unas pastas. Radio Nacional de España con el centenario del nacimiento de Camilo José Cela. Yo es que no lo puedo evitar, pero claro, Pío Baroja, Camilo José Cela, me hace gracia la naturalidad. Era parte de su vida, ya lo sé, pero es que me gustaría haberme imaginado esa charla de Pío Baroja, Camilo José Cela. Yo me la he imaginado muchas veces porque se la he oído de boca de mi padre en bastantes ocasiones. Baroja para mi padre lo fue todo. Realmente el que no tuviera el premio Nobel Baroja es una especie de estupidez bárbara. Pero al final, si reflexionas acerca de lo que significa un premio, sacas la conclusión de que da igual. Baroja es lo que es y sus novelas son lo que son. Ya tenga un premio, no tenga ninguno, suceda lo que suceda. Pero en la relación personal, claro está, aparecen esas claves. Y la clave magnífica de joven: yo no tengo edad para ir a la cárcel, es una de las mejores cosas que se pueden decir para rechazar un prólogo, que en el fondo es un coñazo tener que hacerlo. Pero él, como él decía, no acabó en la cárcel. No acabó en la cárcel, pero casi. La familia de Pascual Duarte estuvo prohibida, la Colmena también, hasta que Fraga fue ministro. La verdad es que fueron aquellos unos años muy difíciles de entender.
y que a mí me da la impresión de que quienes no los hayan vivido es un problema importante entender qué era lo que estaba sucediendo. Con ese añadido que nos decías, ¿no? Que él había sido censor. En efecto, ¿cómo cuadra, verdad? ¿Cómo cuadra que aquello suceda? Pues cuando lees las cartas en las que le cuenta todas sus angustias, todas sus dificultades, una persona que hizo la guerra civil con muy pocos años y que además sus amigos en la universidad pues eran Miguel Hernández y eran María Zambrano, y luego pues se va de voluntario al ejército franquista. Claro, el barullo que pasaba por la cabeza aquella de quien además estaba muy gravemente enfermo y que al final pues escribió parte de la familia Pascual Duarte en la cama. Ese mundo de contradicciones, de paradojas, de angustias, está estupendamente bien reflejado en las cartas, que por cierto están cojonudamente bien escritas, por utilizar un adjetivo que hubiera empleado mi padre. Sin duda, no me cabe la más mínima. Si quieren conocer al Cela de piel adentro, esa visión sorprendente del Nobel de Literatura, del que tanto presumimos, porque es el último que hemos tenido y no ha habido ninguno después, tienen este libro, Camilo José Cela Conde, su hijo, que ha estado hoy aquí con nosotros en las mañanas de Radio Nacional. Muchísimas gracias por la compañía y por la charla. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por esas frases del centenario. Muchas gracias.